Y yo le invito a que usted abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 22. Génesis, capítulo 22. Pero antes voy a decir algunos versículos. Y quiero comenzar. Regresamos hoy a la serie Quebrantando mi corazón. Quebrantando mi corazón. Recuerden que el domingo pasado yo me detuve porque estuve hablando en el libro de Hechos de los Apóstoles de una experiencia bien difícil que le tocó vivir a la iglesia primitiva. Aquella iglesia recién nacida, aquellos cristianos que estaban aprendiendo a caminar como bebés pequeños, eran nuevos creyentes. Era una iglesia recién nacida y comenzó la persecución, comenzó la tribulación. Y Jacobo, uno de los discípulos, uno de los apóstoles, lo encarcelaron, lo mataron. A Pedro, aquel hombre de Dios, lo encarcelaron. Pero la palabra enseña que Jacobo muerto, Pedro encarcelado y la iglesia en una casa. ¿Qué hacía? Orando sin cesar por Pedro, día y noche. Jacobo muerto, Pedro encarcelado, la iglesia obrando y Dios obrando. Y Dios hizo un milagro. Y tenemos que creer que nuestro Dios es un Dios de milagro, es un Dios de poder. A través de la historia, creo que la iglesia muchas veces, en diferentes momentos, no todos, pero una gran mayoría, se ha dejado confundir. Orar, interceder, decir la verdad, hermano, no es un error. Orar, interceder y decir la verdad es lo correcto. Cuando voy a la Biblia, me encuentro que la Biblia me habla del momento en el que Abraham tuvo que armar a sus criados, hacer un ejército y ir a rescatar a su sobrino, a Lot, y a todos aquellos que los habían llevado como prisioneros de guerra. Y Abraham fue, derrotó a estos 5 reyes, trajo en libertad a los que habían sido llevados, secuestrados, e incluso Abraham rechazó coger parte de aquel botín, pero le permitió a los que fueron con él que cogieran el botín que ellos quisieran, lo justo. Eso es desde el Antiguo Testamento. Cuando voy a la Biblia, me encuentro con Moisés encima de una montaña, orando, con sus manos levantadas hacia el cielo, y a Josué en el valle con el pueblo peleando contra Amalek. Y cuando Moisés se le cansaban las manos, entonces Aarón y Hur se percataron y le levantaban las manos, y entonces prevalecía Israel. Y Dios, Moisés intercediendo, Josué en el valle como capitán del ejército luchando, y Dios obrando. Cuando voy al Nuevo Testamento, me encuentro que varias de las cartas de Pablo fueron escritas desde la prisión. Pablo preso. De hecho, cuando voy a Filipenses, esa carta donde Pablo estaba lleno de gozo, él estaba preso.
Y Pablo contó este momento en el que estaba preso, difícil. Sin embargo, Pablo pudo explicar que lo que él estaba viviendo no le había robado el gozo. Pablo, en una ocasión estando preso, Dios lo usó, Dios le habló, y aquel guardia romano que lo custodiaba y que era cada 4 horas venía otro guardia y Pablo encadenado en un cepo, pues Pablo usó la figura del guardia romano y nos habla de la armadura del cristiano. Cuando veo la Biblia me encuentro que Jacobo lo mataron, a Pedro lo encarcelaron y que la iglesia oró y Dios obró. Cuando voy a la Biblia, pues me encuentro que en una ocasión a Pablo lo tuvieron que poner en una canasta, literalmente, hermano, y descenderlo por una muralla porque lo iban a matar. Es decir, que el Dios de la Biblia y mi Biblia, la que yo leo, me habla de hombres y mujeres de Dios que enfrentaron guerra, que tuvieron que pelear. Entonces le han metido en la cabeza a los cristianos que no se puede hablar de estas cosas porque eso es política. Bendita mentira del diablo. Entonces al pastor que hable de Ucrania, que ore públicamente por Ucrania y que diga cosas de lo que está pasando en Ucrania, o que hable de lo que pasa en Honduras o en Cuba o en Nicaragua o en Venezuela, lo tildan de político. Y muchos pastores o hermanos en la fe lo atacan. Y yo me pregunto, ¿qué Biblia se leen ellos? Hermano, la Biblia está llena de relatos, de momentos en los cuales los hombres de Dios tuvieron que levantarse en fe y pelear y defender a los suyos. Yo no estoy haciendo un llamamiento a la guerra, quiero que me entiendan. Yo le estoy explicando a usted por qué yo como pastor tengo libertad de hablar de lo que pasa en los países. Y yo nunca ni soy, ni he sido, ni seré político, ni gobernador, ni alcalde. Siempre seré un pastor imperfecto que sirve, ama y adora a un Dios perfecto. Es la verdad. Y desde que yo era pastor en Cuba, yo decía la verdad. Los que me conocen de allá, que me escuchan, saben que en Cuba yo decía la verdad. Y que varias veces me llevaron y me tenían en la policía y ahí me presionaban y me sacaban una pistola y me amenazaban y yo no les creía. E incluso yo les dije, ustedes van a hacer lo que Dios quiera hacer. Y yo estoy en las manos de Dios. Y me pueden matar de un disparo, pero me voy para el cielo. Entonces, pero cuando usted toma esta posición, ¿qué es lo que sucede? Usted va a ser condenado, juzgado, criticado. O te tildan de loco en Cuba, o te tildan de disidente. Hermano, los hechos no dejan de existir porque se han ignorado. De hecho, muchas de las cosas que han pasado en el mundo, en los países, ha sido porque la iglesia ha estado ajena, dormida. Hermanos, como iglesia estamos llamados a decir la verdad y a orar por lo incorrecto. Pues que Pablo no contó que lo bajaron por una canasta. Pues que Pablo no contó cuando estuvo preso. Pues que la Biblia no habla cuando Abraham tuvo que hacer un ejército. Es que la Biblia no habla cuando Elías tuvo que enfrentar a un rey injusto y a la esposa del rey que era una diabólica. Hermano, abramos los ojos diariamente, hermano, y lo hablo para que oren. Diariamente el pastor Luis, esta persona, este hombre es atacado. Hermano, ponga aquí por favor la bandera de Ucrania. No tengo problema con eso. Es más, ya fui a los mercados buscando una bandera de Ucrania. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el pecado? Que yo ore por mis hermanos en la fe que están allí. Es que no sería cristiano de mi parte no orar por ellos y no decir la verdad.
Yo estaba participando en esta semana por las redes sociales, que ustedes saben que soy bien activo, y había un youtuber que estaba ahí que es cristiano, y yo entré a participar, y alguien de los que participó preguntó: ¿y qué cree usted de la guerra en Ucrania? Oye, a la persona la cortaron al momento. Y yo que estaba ahí, ¿qué hice? Yo expresé por la historia. No, hermano. ¿Para qué contarle? La gente está viviendo un cristianismo a veces antibíblico. ¿Me entendieron? Espero que usted, su corazón se le quebrante, y que incluso usted no se sienta mal cuando usted ora por este país y cuando usted ora por estos hermanos en la fe, y usted no se sienta mal cuando usted diga la verdad, no la mentira, la verdad de lo que ocurre en un lugar. Es que Cristo nos llama a andar en la verdad. Es que no decir la verdad es un grave error. Es un grave error. Porque si usted no dice la verdad, aquellos que andan en la maldad andan, mira hermano, a rienda suelta. La iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. Y usted no puede coger una luz, una lámpara, y ponerla debajo de la mesa. Y usted no puede pisotear la sal. La luz es para alumbrar. Y cuando la luz alumbra, se acaba la oscuridad. Y cuando la iglesia proclama la verdad y dice la verdad, ¿qué pasa? La oscuridad no puede, hermano. Y cuando la iglesia es sal, ¿qué hace la sal? En los tiempos de antes, que no había refrigeradores. Yo crecí en el campo por muchos años y no había en mi casa luz eléctrica. ¿Y saben lo que hacía mi mamá? Cuando mataba un puerco o un cerdo, salaba la carne, porque la sal preserva. Esa es la iglesia. La iglesia preserva, la iglesia frena el efecto destructivo del pecado que corrompe, que destruye, y esa es la misión de la iglesia. Entonces una pila de iglesia, callado, porque no puedo hablar, porque eso es política, porque no, hermano, no. Vladimir Putin es un asesino, porque usted no está viendo eso. Y decir eso es ser político, decir mentira. No, hermano, eso es decir la verdad. Es que usted no ha leído en la Biblia que Jesús, cuando le preguntaron por Herodes, qué sé yo, él le dijo zorra. Hermano. Entonces, yo lo que quiero es que usted no se sienta condenado, como el pastor no se siente condenado. Cuando comencé a leer la Biblia, siendo un adolescente, siendo un joven, yo entendí estas verdades. Verdades que muchos cristianos todavía no lo han entendido. Y si usted dice algo, político. Vamos a la palabra, quebrantando mi corazón. Qué gran bendición. Y quiero comenzar con este pensamiento. Hay siempre un después para todas las pruebas de la vida. Hay siempre un después para todas las pruebas de la vida, porque Dios nunca desperdicia el sufrimiento. Hay siempre un después. ¿Cuántos lo creemos que hay un después para todas las pruebas? Hay siempre un después para todas las pruebas de la vida, porque Dios nunca desperdicia el sufrimiento. Hermano, esa prueba que usted está viviendo, esa adversidad, esa aflicción, esa tribulación o esa enfermedad, yo quiero decirte algo, que hay siempre un después para todas las pruebas de la vida. No te desanimes. Toda prueba tiene su final y toda bendición tiene su comienzo. Usted y yo debemos de caminar, andar y vivir por fe, creyendo que siempre habrá un después para todas, no para algunas, para todas las pruebas de la vida, porque Dios nunca
desperdicia tu sufrimiento y mi sufrimiento. ¿Necesita usted ese después? ¿Cuántos lo necesitamos? Tal vez usted tenga una prueba ahora mismo y usted dirá: pastor, ¿y cuándo va a llegar ese después? Confía en el Señor que va a llegar. La tribulación, la prueba, la aflicción no es eterna. Pues ore para que Dios le dé fuerza, para que Dios le dé de su gracia a usted hasta que llegue ese después. Porque va a llegar. Porque la palabra lo enseña. Necesitamos ser quebrantados por Dios para conocer el corazón de Dios. El cristiano necesita conocer el corazón de Dios. La iglesia necesita conocer el corazón de Dios. Tú y yo necesitamos conocer el corazón de Dios, porque el pueblo, hermano, la palabra enseña que el pueblo pereció por falta de conocimiento, pereció por no conocer a Dios. El Hijo de Dios que no conoce el corazón de Dios nunca va a vivir una vida consagrada, una vida apasionada, una vida enamorada de su Salvador. Necesitamos ser quebrantados por Dios, porque, hermano, cuando usted y yo somos quebrantados por el poder de Dios, aleluya, un corazón quebrantado por el poder de Dios será un corazón arrepentido. Cuando usted es quebrantado por el poder de Dios, su corazón es quebrantado, hermano, se te va a hacer muy fácil arrepentirte, se te va a hacer muy fácil pedir perdón, se te va a hacer muy fácil perdonar, se te va a hacer fácil amar, ayudar, bendecir y restaurar aún aquellos que se comportan como enemigos. No voy a decir el nombre, pero sí voy a decir: anoche yo estuve tratando de ayudar a alguna persona por el WhatsApp. Y estuve explicándole bíblicamente. Hermano, tenemos que tener la capacidad, el amor y la espiritualidad aún de conversar y de tratar de ayudar a aquellos que piensan diferente, hermano. Aún aquellos que nos atacan, porque de eso se trata el Evangelio. De tener esa paciencia de parte de Dios, pero eso solo se logra cuando usted ha sido quebrantado por el poder de Dios. Necesitamos ser quebrantados por Dios para conocer el corazón de Dios. David fue un hombre que conoció el corazón de Dios, pero lo conoció porque Dios quebrantó su corazón. Dice la palabra en Proverbios capítulo 4 versículo 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La Biblia le da mucha importancia al corazón. Y si la Biblia, que es la palabra de Dios, le da mucha importancia a mi corazón, entonces yo debo de entender que debo de guardar mi corazón, debo de cuidarlo, porque, hermano, el diablo de manera sutil, las circunstancias, las adversidades, las diferencias con la esposa, con el esposo, con los hijos, los problemas de la vida, ¿saben lo que van a hacer? Si usted no es quebrantado en su corazón por el poder de Dios, usted se va a llenar de aflicción, usted se va a estresar, usted se va a desesperar, a usted le va a costar trabajo perdonar y confiar. Pero si Dios quebranta tu corazón, usted va a vivir confiado y tranquilo. Aunque el mundo se derrumbe, usted va a saber que Dios tiene el control. Y que aún mi pecado y mi error tiene solución. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. Sobre toda cosa guardada, hermano, guarda, cuida tu corazón. Y la mejor manera de guardar y de cuidar mi corazón es que mi corazón sea quebrantado por el poder de Dios. Porque cuando Dios quebranta mi corazón, Él arranca, Él quita amargura, resentimiento, ira, enojo y muchos pecados más. Qué gran bendición saber que puedo bíblicamente guardar mi corazón, porque de él mana la vida. Y hay muchos que viven como si no tuviesen vida. ¿No los has visto? Tan desanimados, tan desalentados, tan atados a aquellas cosas que Dios aborrece, tan engañados por la maldad, por la mundanalidad. Saben que en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, allí está el sermón del monte, el sermón de la montaña. Lo dije en estos días en Amanecer con Dios, que si a mí me dan a escoger solo 3 capítulos de la Biblia, yo escojo Mateo 5, 6 y 7. Son capítulos bien profundos. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda, hermano. Toda es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y Mateo 5, 6 y 7 es ese sermón del monte, de la montaña, en el cual Jesús predicó por un tiempo prolongado y tocó varios temas y puntos importantes. Y él comenzó este sermón hablando de las bienaventuranzas. ¿Cuántos se han leído alguna vez las bienaventuranzas? Hermanos, una de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 y versículo 8. Mateo 5, 8. Miren lo que dice. Bienaventurados los de limpio corazón. Mateo 5, 8. Estás en el 5. Gracias. Bienaventurados los de ¿qué? De limpio corazón. Porque ellos, esto es una bienaventuranza. Feliz, feliz, feliz. Bendito, bendito, bendito aquel que tenga su corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Si quiero ver a Dios en mi vida, si quiero ver a Dios en mis circunstancias, si quiero ver a Dios en mi diario vivir, si yo quiero ver a Dios en mi matrimonio, en mi hogar y en mi familia, yo necesito tener como un corazón limpio. Porque si lo tengo sucio, entonces ¿qué va a ocurrir? No voy a ver a Dios. Qué gran bendición, hermano, saber que cuando mi corazón está limpio, cuando yo he sido quebrantado por el poder de Dios, cuando el poder de Dios quebranta mi corazón y tu corazón, vamos a ver a Dios. Veremos a Dios obrando. Les pregunto, ¿necesita usted ver a Dios todos los días? ¿Necesita usted ver a Dios en su matrimonio? Cuando Dios quebranta tu corazón y mi corazón, vamos a ver a Dios. Hay siempre un después para todas las pruebas de la vida. La palabra en Hebreos capítulo 12 y versículo 11, Hebreos 12, 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después que da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es verdad que, repito otra vez, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido
ejercitados. Qué gran bendición. Y Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 10. Miren lo que dice la palabra. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermano, el Dios de toda gracia, que nos ha llamado, Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí, siendo imperfectos. Dios nos ha llamado, hermano, gloria al Señor, a su gloria eterna en Jesucristo. Y ese Dios que te ha llamado a ti y a mí, hermano, va a permitir en tu vida y en mi vida circunstancias, adversidades, pruebas. Él lo va a permitir, hermano. Él lo va a permitir después que hayáis padecido un poco de tiempo. Por eso es que usted tiene que saber que hay siempre un después para todas las pruebas de la vida, porque Dios nunca desperdicia el sufrimiento. Ese después va a llegar, aunque tú hoy estés en medio de la tormenta, en medio de la adversidad. Ese después va a llegar. Qué bendición esta porción de la palabra. Mas el Dios de toda gracia. Usted cuenta con la gracia de Dios. La gracia de Dios está disponible para ti y para mí en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Y ese Dios de toda gracia, hermano, siendo tú y yo, siendo nosotros débiles, pecadores arrepentidos, pero pecadores, Él, hermano, nos ha llamado. Miren qué gran bendición. Él nos ha llamado a su gloria, que no es temporal, que no es momentánea, que es eterna. Usted debe estar confiado en medio de su prueba, porque el Señor nos ha llamado. Ese Dios de toda gracia, que nos ha dado el favor que no merecemos, la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Él nos ha llamado a una gloria eterna en Jesucristo. Pero Él, que es el Dios de toda gracia y que me ha llamado a su gloria eterna, Él va a permitir que yo padezca. Él va a permitir que tú padezcas, pero ese padecimiento es temporal comparado con la gloria eterna de Jesucristo, con la eternidad que vamos a vivir. Por eso no te desanimes, no te desalientes por esa prueba que estás viviendo. Confíe que lo que dice la palabra, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo que Él va a usar el padecimiento, Él va a usar la prueba, Él va a usar la adversidad para quebrantar tu corazón y mi corazón, para que lo podamos conocer mejor, para que podamos conocer el corazón de Dios. Y Él va a usar el padecimiento ¿para qué? Para mi amor, ten paciencia. Dios está trabajando en mí y Él me está perfeccionando. Eso debe de servirle aliento a ella, ¿no? Qué bendición, hermana. Que si su esposo es cristiano, usted tiene que saber que Dios está trabajando en él. Y que ese padecimiento que usted tiene, pastor, y se padece en el matrimonio, algunos padecen. Algunos a su enfermedad le tienen puesto un nombre. ¿Entiendes? Ese padecimiento no es eterno. Lo que es eterno es la gloria en Jesucristo. Ese padecimiento, hermano,
es por un poco de tiempo, porque es ese tiempo en el cual Dios está trabajando en ti, trabajando en mí, trabajando en tu corazón y en el mío, y Él nos está perfecto. ¡Qué bendición! Saber que el Señor, que es el arquitecto, que es el alfarero, me ha tomado a mí, te ha tomado a ti, que somos barro, y está trabajando, está allí trabajando en nosotros. Hermano, créanlo, el Señor tiene tremendo trabajo que hacer en mí. ¿En cuántos de ustedes también? Qué amor, qué paciencia, qué gracia, qué misericordia, qué bondad la de Jesús, que siendo yo un pecador me ha llamado a su gloria eterna. Me ha dado de su gracia, me ha cubierto con su gracia, porque su gracia no solo me ha salvado, sino que su gracia me sostiene. Su gracia me levanta, su gracia me capacita, su gracia me fortalece, y Él permite en nuestras vidas etapas de prueba y etapas de padecimiento. En ese tiempo Él nos está perfeccionando, nos está, hermano, dice la palabra, afirmando. Pastor, entonces muchas veces estamos así como que nos tambaleamos, ¿sí, hermano? ¿Usted nunca ha estado así como que tambaleándose en medio de la prueba? Y ha venido la duda, y ha venido el desánimo. Iglesia, este tiempo de pandemia, créanlo, que muchos llegamos a tambalear, ¿no? ¿O no se tambalearon mucho? Muchachos, mencionarle el culto era decirle, hermano, Dios le bendiga. Estamos dando culto, hermano. ¿No? Muchacho, era buscar un rollo al pastor, un problema. Pero hermano, muchas veces necesitamos ser, ¿qué cosa? Afirmados, fortalecidos por Dios. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos le decimos al Señor en esta mañana? Señor, afírmame, fortaléceme allí, que cuando venga la prueba, que cuando venga la adversidad, que cuando venga la tempestad, nada me haga, nada me aleje del Señor, nada me aleje de mis hermanos en la fe. Yo creo, hermano, que durante este tiempo de prueba, tristemente, muchos se han tambaleado e incluso se han caído, e incluso ya no quieren saber de la iglesia ni del evangelio. Entonces, ¿cuál es la labor de la iglesia? Orar por ellos. No juzgarlos y criticarlos, orar por ellos, para que Dios obre en sus vidas, para que el Dios de toda gracia, que también los ha llamado a ellos a su gloria eterna en Jesucristo, los ayude, y que el padecimiento que es temporal, que prácticamente no es nada comparado con la gloria eterna, que es un tiempo que Dios permite en tu vida para perfeccionarte. ¿Usted no le ha pasado que cuando pasa una prueba, una enfermedad, una aflicción, una necesidad, usted se pone más dócil, más humilde? ¿No le ha pasado, hermano? ¿No le ha pasado? Ay, pastor, ore por mí, tengo tremenda prueba. Y yo digo, Señor, ayúdalo, pero gracias, porque Él necesita perfeccionarse y afirmarse. Porque a veces Dios nos tiene que, para afirmarnos, hermano, la prueba es parte del plan de Dios. Hay siempre un después para todas las pruebas de la vida, porque Dios nunca desperdicia el sufrimiento, y esa prueba y ese padecimiento es temporal, y es el tiempo en el cual Dios te está perfeccionando, Dios te está afirmando, Dios, dice allí, fortalezca, te está
Cuando Dios hace eso en una esposa y en un esposo, ¿qué ocurre? El matrimonio, ¿qué? Se une más, se aman más, confían más en Jesús, se ayudan más. Hermano, cuando el cristiano pasa por este proceso, yo le llamo a este versículo el proceso de Dios necesario para la iglesia, el proceso de Dios necesario para el creyente, porque muchos creyentes ni conocen este texto bíblico. Iglesia, es tiempo de apropiarnos de 1 de Pedro 5:10 y de entender que la prueba, que la adversidad no es para destruirte. Las pruebas vienen de parte de Dios. ¿Para qué? Para perfeccionarte, para afirmarte, para fortalecerte y para establecerte. Es el trato de Dios. Tal vez tú no entiendas hoy la prueba que estás viviendo en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu salud. Hermano, créanlo. Oiga, yo llevo desde principio de diciembre que el ciático, que los trombos en las venas, que las cuerdas vocales. Oren por mí porque yo me inspiro y animo. Después, silencio total. Pruebas. Pero qué bueno saber que todo esto es por un poco de tiempo. Y que esa prueba, ese padecimiento, no se puede comparar con la gloria eterna a la que Cristo me ha llamado y de la cual Él me ha hecho partícipe como hijo de Él. Y que eso es parte del proceso de Dios para perfeccionarme, afirmarme, fortalecerme y establecerme. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Si tú hoy estás pasando por ese tiempo de padecimiento, por ese tiempo de prueba, quiero recordarte que Dios te está perfeccionando, que Dios te está afirmando, que Dios te está fortaleciendo y te está estableciendo. Si hoy tú necesitas que como iglesia oremos por ti, ponte de pie. Si hoy tú necesitas de nuestras oraciones, si hoy tú necesitas que tu familia, que están pasando por ese tiempo de padecimiento, que tal vez no lo están entendiendo, porque muchas veces no entendemos, hermano, el trato de Dios. Muchas veces como cristianos, hermano, no entendemos lo que Dios permite en nuestras vidas. Y a veces nos desanimamos, a veces nos desalentamos, a veces incluso llegamos a culpar a otros. Y entonces nos alejamos de Dios y nos alejamos de la familia de Dios, nos alejamos de la iglesia y a veces nos alejamos de nuestra vida de oración, dejamos de estudiar la Biblia, de escudriñarla, dejamos de servir porque entonces confundimos, hermano, la prueba que Dios está permitiendo en nuestras vidas y dejamos de ver, hermano, al Dios de toda gracia y dejamos de creer y de no ver que la gloria eterna de Jesucristo, el Señor nos ha llamado a esa gloria. Necesita usted del Dios de toda gracia. Necesita usted de la gloria eterna de Jesús. De ver más allá de ver tu prueba, de ver tu enfermedad, de ver tu necesidad, tu tribulación y tu problema. Hermano, quiero recordarle que más allá de esa crisis que estás viviendo está el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo. Necesitas tú en esta mañana ver a ese Dios y no enfocarte tanto en tu prueba. Necesitas que los tuyos vean a ese Dios. Oh Padre amado, perfecciona tu obra en nosotros. Ayuda a mis hermanos.
Dale de tu gracia. Cúbrelos con tu gloria para pasar el momento de prueba y salir victorioso de ella. Cúbrales de tu gloria y de tu gracia. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos dudado. Confiamos en ti, descansamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén.